Exaltemos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el único y soberano Dios del universo. Él es digno de ser alabado. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso nuestro Dios. Qué grato estar en la casa de Dios una vez más todos bienvenidos y los que están conectados en línea igualmente, bienvenidos. Hemos estado orando por ustedes, siempre estamos orando por ustedes, todos los días, para que Dios bendiga sus vidas, su familia, amén, su presente y su futuro y su eternidad. Y voy a invitarles que por favor abramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 42, versículo 6. Isaías capítulo 42, versículo 6, y dice la poderosa palabra de Dios: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Oramos, amado Dios Todopoderoso. Es maravilloso estar aquí en tu casa con esta libertad que todavía tenemos de adorarte, exaltarte, poder confraternizar con nuestros hermanos, de verlos, de abrazarlos, Dios mío, de unirnos como tu cuerpo, como el cuerpo de Cristo, para adorarte y también para sentarnos, para que tú nos alimentes con tu pan, Señor. Dios mío, aliméntanos con tu palabra. Señor, nútrenos con tu palabra, alúmbranos con tu palabra. Fortalece y renueva nuestra fe para seguir adelante en este viaje de la vida, que ya nos queda poco por llegar. Dios mío, bendice a cada uno de mis hermanos. Solo tú conoces la situación, la necesidad que cada uno está enfrentando, pero estás aquí para bendecirles en esta noche, Dios, y a todo aquel que está al alcance de mi voz igualmente. En el nombre de Jesús, toma autoridad una vez más sobre toda fuerza espiritual de maldad y la sujetamos bajo el señorío de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Te pedimos, Dios, una unción fresca de revelación, sabiduría y de tu gracia para comunicar solamente lo que tú quieres que comunique, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. El viernes pasado solamente tuvimos una introducción a esta serie que creo que nos va a ser muy larga, Dios dirá, pero el tema es: escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Amén. Y en la versión TLA, esta misma porción, Isaías 42:6 dice: Yo soy el Dios único. Yo soy el Dios único. Yo te llamé y te tomé de la mano para que hagas justicia, para que seas ante mi pueblo señal de mi pacto con ellos, para que seas ante las naciones la luz que las ilumina. Qué privilegio, ¿verdad? No solo es salvarnos, sino que a través de nosotros Dios mostrar su gloria, su poder. Amén. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios mandó, cuando Josué tomó el cargo o el mando para introducir al pueblo hebreo en la tierra prometida, Dios le ordenó a Josué que a su vez le ordenara a los sacerdotes. Y le dijo que tomaran el arca del pacto sobre sus hombros y que marcharan delante del pueblo. Y Dios a su vez le dijo al pueblo, a través de Josué: santificaos, porque mañana hará maravillas Jehová entre vosotros. Y les dio instrucciones. Le dijo que tenían que, cuando vieran, eso es bien importante, hermano, muy importante, cuando vean a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Si usted no ve un sacerdote que no lleva el arca del pacto, no salga. Cuando veas o cuando veáis a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, vosotros saldréis de vuestros lugares y marcharéis en pos de los sacerdotes que llevan el arca del pacto. ¿Por qué? Porque el arca del pacto
en esa cajita, esa urnita, yacía la gloria de Dios, la presencia de Dios. Ahí estaban las tablas de la ley, estaba el jarrito del maná, amén, tipo de Jesucristo, el pan del cielo, y estaba la vara de Aarón, amén, que reverdeció. Eso es símbolo o representa el poder de Dios. Entonces, pero el pueblo tenía que marchar en pos de los que llevaban el arca del pacto. Estamos viviendo un tiempo donde ahora mucha gente anda detrás de muchos otros. Pero lo que menos les interesa es que lleven el arca del pacto. Es decir, que la presencia de Dios esté sobre sus vidas. Cualquiera que habla bonito, amén, es carismático, amén, es creativo, es una persona que tiene ciertas virtudes de entretenimiento, pues la gente va detrás y le sigue porque se sienten bien. Pero este momento que vivimos no se trata de sentirnos bien, se trata de asegurarnos que estamos siguiendo a Dios en los hombres y mujeres que llevan la presencia de Dios, que Dios está gobernando sus vidas, morando en ellos, y oír la voz y discernir la voz de Dios a través de las personas o de los medios. No podemos oír o seguir cualquier voz. Amén. Tenemos que discernir, aprender a discernir, a conocer la voz de Dios. ¿Cuántos casados aquí conocen la voz de su esposa? Mejor diga que amén, porque si no la esposa le dice así que no. Amén. Y cuando digo conoce la voz de su esposa, no me refiero solamente al timbre, el sonido, sino a la condición en que la esposa está en ese momento que le está hablando. Si está triste, si está asustada, si está afligida porque no ha llegado y es viernes y no ha llegado con cheque. Las circunstancias. Porque hay un tono de voz. Amén. Cuando hablamos dependiendo de cuál es nuestra situación. Cuando venimos contentos, traemos un tono de voz. Cuando venimos tristes, traemos otro tono de voz. Cuando venimos confundidos, traemos un tono de voz vago. Amén. Entonces, es importante aprender a conocer la voz de Dios y también de nuestras esposas. Hay un canto de Rabito, Colita. Pues Rabito es Colita, ¿verdad? Que dice, cuando los ojos hablan, sobran las palabras. En los retiros matrimoniales, en los eventos matrimoniales, los muchachos, ¿verdad? Ahí se ponen bien melancólicos y bien romanticones. Cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Puedo decir te quiero sin abrir los labios. Qué lindo, ¿verdad? Pues lo mismo es con Dios. Somos llamados a tener y a mantener una relación personal con Dios, una comunión con Dios. Eso fue lo que Dios ideó o pensó o quería o quiso desde el principio cuando nos creó. Él creó al hombre y tenía una comunión plena con Dios. Disfrutaba el hombre la presencia de Dios porque no había maldad, andaban desnudos. Hoy andan desnudos por sinvergüenza la gente, pero en ese momento no. Ellos no tenían vergüenza, eran sinvergüenza. Pero eran sinvergüenza porque eran inocentes. Estaban en la dispensación de la inocencia. Pero un día, lamentablemente, la mujer oyó otra voz que no era la voz de su padre. Y fue la voz de Satanás, que empezó a meterle confusión. Siempre que una persona comienza a oír a Satanás, sepa que está abriendo puertas para que vaya ya penetrando y minándolo. Porque la Escritura dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo primero que el diablo le dijo, con que Dios ha dicho. No dijo que Dios no había dicho, no, con que Dios ha dicho. Cuestionando, trayendo duda de lo que Dios había dicho. En estos tiempos hay mucha gente que tiene otra teología, otra doctrina, otra enseñanza basada en filosofías, o sea, razonamientos de hombre, pero no en lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que cuidar qué voz oímos, qué voz oímos. Un ejemplo de cuando uno siente esa voz de Dios,
que por muy confundido que esté, o triste que esté, o abatido, uno sabe que Dios está detrás de lo que está pasando. Los caminantes de Maús, los dos caminantes de Maús. Dice la Escritura que ellos descendieron de Jerusalén hacia Emaús. Jerusalén quiere decir paz, ¿verdad? Y Emaús quiere decir confusión. Ellos habían quedado confundidos porque según ellos Jesús no iba a ser crucificado, según ellos Jesús tenían otra perspectiva de lo que Jesús, la visión de Jesús, pero Jesús tenía que morir y resucitar. Pero entonces cuando ya Jesús fue crucificado, ellos descendieron a Emaús. Y cuando iban caminando hacia Emaús, Jesús se les unió y comenzó a hablar con ellos. Jesús mismo les estaba hablando, pero estaban tan apesadumbrados, estaban tan afligidos, como quizás alguno de ustedes pudiera estar en esta noche. Usted que está en línea podría esta noche estar abatido, confundido, que no sabe discernir cuándo Dios le está hablando, o cuándo es el diablo, o cuándo es su mente. Pero Dios es paciente. Jesús caminó con ellos. Y ellos le contaron todo lo que había pasado en esos días. Y aún hasta le dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí en Jerusalén? Y dice, ¿cómo que no sabe? Pero dentro de ellos había algo, sentían algo. A pesar de su confusión, de su aflicción. Y cuando llegaron al sitio donde se iban a quedar, Jesús hizo como que iba a pasar de largo. Y ellos, dice, lo obligaron a quedarse. Es decir, le insistieron que se quedara. Y Jesús se quedó. Y cuando se quedó, los ojos de ellos fueron abiertos, es decir, espiritualmente. Y vieron que era Jesús. Ya Jesús resucitado. Entonces ellos decían, no decía yo, no sentía yo que algo había detrás de todo esto. Muchas veces sentimos que Dios, pero a la vez el diablo viene a tratar de confundirnos para que no captemos la voz de Dios y sigamos la dirección de Dios en nuestras vidas. Entonces es bien importante que nosotros nos cuidemos de buscar conocer, discernir la voz de Dios. La voz de Dios. Es hermoso, especialmente en los momentos de quietud, en los momentos de meditación, solo usted y Dios, ya como a las 1 o 2 de la mañana, cuando todos se han dormido, aunque al closet, aunque al baño se va a meter, y allí usted se pone a meditar, o con una alabanza. Por ejemplo, hay una canción que se llama Háblame, de Barak. Hay muchas canciones hermosas. Y usted da un tiempo para Dios, tiempo de calidad. Amén. Y usted empieza a recibir. A veces no escucha audiblemente la voz de Dios, pero usted sabe cuándo Dios le está hablando. O está estudiando la palabra, usted solito, despacio, ora a Dios y le dice, Dios, háblame por tu palabra. Y mientras está leyendo, llega un versículo donde usted siente que Dios le está hablando. Y qué hermoso es cuando uno siente esa seguridad. Les voy a contar una experiencia de hace poco. Yo sé que un día una persona va a traer un testimonio acá de lo que Dios hizo, algo maravilloso. Una persona tenía una cita en una corte hace poco. Pero esa cita era definitiva. No pintaba nada bueno. Pintaba que posiblemente, el mismo abogado le había dicho que solamente esperaban un milagro de Dios. Y estaba abatida esa persona, cualquiera, ¿no? Abatida, súper abatida. Y yo lo supe, pues nos comunicaron. Empezamos a orar y a estar pendiente, a darle seguimiento, a estar pendiente. Pero yo no me conformo solo a dar una idea mía. Sí, hermana, vamos a orar. Jehová, que estás entre los querubines. Amén, hermana, Dios te va a glorificar. Y ya salgo del paso. No. Yo no me conformo. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero recibir la voz de Dios, una palabra de Dios para poder darle a una persona. No mis ideas, no mis suposiciones. No mis grandes conocimientos legales. No, ninguno. Amén. No. La persona no necesita en realidad mis ideas. Necesitan que Dios les hable. Que Dios les dirija. Que Dios les dé una luz en el camino. Empezamos a orar. Ayunamos por ahí un tiempito. Seguimos orando. Hasta que llegó la voz de Dios. Es que es la voz inconfundible de Dios. Llegó la voz de Dios.
Y lo tremendo es que no estaba ni leyendo la escritura, sino meditando en la palabra de Dios. Y llegó la voz de Dios. Solo busqué dónde que estaba en la Biblia lo que Dios ya me estaba hablando. ¿Sabe qué fue lo que Dios me habló? Me habló con el versículo cuando Abraham fue llamado por Dios a ofrecerle a su hijo en sacrificio, a Isaac en sacrificio. Y le dijo, ofréceme un sacrificio en el lugar que yo te mostraré. Y dice que tomó al muchacho, tomó a los criados, tomó la leña, el asno, y caminaron 3 días. 3 días, para que el hombre no le hiciera emoción, lo hiciera conscientemente lo que estaba haciendo. Amén. Y el muchacho lo torturaba diciendo, Padre, aquí está el fuego y aquí la leña. ¿Dónde está el sacrificio? Eso era, me imagino que le rompía el corazón, pero él estaba determinado a obedecer a Dios. Entonces, cuando llegaron al lugar que Dios le confirmó que era el Monte Moria, él le dijo a los siervos, quedaos aquí. El muchacho y yo iremos, oiga bien, iremos, adoraremos y volveremos. Ahí llegó la voz de Dios. Ahí llegó la voz de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Entonces vine a hablar con la persona. No identifico si es hembra o es hombre porque, ¿verdad? No quiero robar el testimonio. Un día lo va a dar. ¿Y sabe qué pasó? Le digo, vaya confiando en Dios. Esta es la palabra que Dios me ha hablado. ¿Y sabe qué sucedió? Fue, adoró en el sentido de haber confiado en Dios y regresó. Y está esperando un buen tiempo. En ese tiempo Dios abre medios y hace todas las cosas. Hermano, tenemos que buscar esa voz de Dios. A veces somos como arrebataditos. Y ahora mismo, Señor. Y Dios tiembla porque, wow, imagínense, como que lo agarramos del cuello. Ahora mismo, Señor. Si Él nos dijera a nosotros, ahora mismo haz lo que te mandé. Pero no, Él es paciente, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos así. Y ahora mismo, Señor. Y rápido. Hermano, a veces toma tiempo. Fíjate que a Daniel le tomó 21 días de oración. No tomar café y donas, no, 21 días de oración, hermano. De oración y ayuno. Que le llaman, por cierto, el ayuno de Daniel. Hay de 10 días y de 21 días. Entonces, muchas veces va a ser rápido, pero algunas veces va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo para oír la voz de Dios, dándome directrices claras, instrucciones claras, lo que Él quiere que hagamos, o usted haga, o hagamos. Amén. Así que es bien importante, hermano, en estos tiempos tan difíciles, necesitamos más que nunca conocer a Dios y establecer una sólida comunión personal, una relación, una comunión personal con Él y aprender a discernir su voz. A discernir su voz. Amén. En medio de tantas voces. Hay muchas voces, hermano. Hay muchas voces que parecen que son, pero no son. No son. Solo la voz de Dios es la que alimenta y fortalece nuestra fe. Solamente la voz de Dios. En la charla anterior, apenas comenzamos diciendo, o estuvimos diciendo, que en esta escritura Dios nos dice 4 cosas muy importantes. 4 cosas muy importantes. Amén, que nos fortalece nuestra fe, que nos asegura nuestra estabilidad en Dios. No caminamos suponiendo, sabemos quiénes somos, sabemos quién es Dios, sabemos quién está con nosotros, sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios no va a fallar, que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No pasará, no pasará, no pasará. Habacuc dijo, sobre mi guarda estaré y afirmaré el pie. El pie es expectativa, hermano. Es alerta, es sobriedad, es expectativa. Afirmaré el pie para ver lo que se me dirá. La voz de Dios, dirección de Dios, tocante a mi queja. Y luego vino la voz de Dios y le dice, escribe la visión sobre tablas, para que corra el que lee en ella. Porque aunque tardará, ciertamente vendrá. Espéralo porque vendrá. Y luego dice el
el hombre soberbio, el hombre carnal se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Y fe, hermano, fe es muy bonita. Fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. No se ve. Pareciera que uno está loquito. Pero no está loquito, está locote. Porque uno está confiando en Dios. No porque ve, sino porque cree lo que Dios dice. La voz de Dios. Amén, mis hermanos. Así que comenzamos este punto de los 4. Yo te he llamado. Dios le dice a usted, nos dice a todos, yo te he llamado. Usted está aquí bajo el gobierno de Dios y usted ha recibido a Jesucristo. Y usted, amén, está en esa comunión con Dios. Usted está bajo esa comunión con Dios. Está bajo el gobierno de Jesucristo en su vida. Quizás es nuevito, no tiene mucho conocimiento, pero una vez usted ya recibió a Jesucristo, Dios ya lo trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y ahora vivimos bajo su gobierno. Y la Escritura dice que el que está en mis manos, nadie lo arrebatará de mi mano. Quizás usted no sabrá mucho, pero la Escritura dice que Dios no dejará venir una prueba más fuerte que la que podamos llevar. Sería injusto. Dios nos va a dejar venir pruebas de acuerdo a la capacidad que Él nos ha dado y que Él sabe que tenemos. Así que dice aquí Dios, lo primero que Dios dice es, yo te he llamado. Vamos a escuchar lo que Dios dice. Dios me ha llamado, Dios te ha llamado. Quizás está pasando un tiempo difícil, de desánimo, de desierto, como todos pasamos y vamos a pasar. Es necesario, porque en esos momentos de la vida es donde aprendemos a experimentar una relación personal con Dios. A mí me gusta leer testimonios, libros, un testimonio de personas de los que Dios ha hecho grandes cosas. Y les recomiendo, por ejemplo, hay uno que se llama, una serie que se llama Los Generales del Reino, o Los Generales de Dios. Donde habla de hombres que fueron usados por Dios, que vieron la gloria de Dios. Pero usted busque lo suyo, no vaya solo detrás de los demás. En el sentido que es bonito oír, motiva lo que Dios hizo con alguien, pero yo quiero lo mío. Yo quiero lo mío. Amén. No quiero vivir de las historias. Quiero experimentarlo. Entonces, es bien importante. Isaías 42:6, Él dice, yo Jehová te he llamado en justicia. No debemos de temer a la voz de Dios. Muchas veces la gente tiene miedo, especialmente cuando hay profetas verdaderos, ¿verdad? Porque ahora hay tanto desastre en eso. Tienen miedo que los van a descubrir. Tienen miedo. Hermano, ¿por qué tienen miedo a Dios? Aún si Dios me reprendiera, es una bendición para mí. Porque me hace ver lo malo en que estoy. Y me da la oportunidad de arrepentirme y de correr a Él y decirle, Dios, ayúdame. He fallado en esto. Pero ayúdame, Dios. Me da la oportunidad. Estoy vivo. Ayúdame. Es una bendición que Dios nos revele, hermano. Aunque andemos mal, pero que Dios nos revela que andamos mal. Muchas veces el diablo nos engaña. Porque eso nos hace sentir como que, no, pues ya no sigo porque ando mal. ¿Cuál es la solución, hermano, de andar mal? Pues andar bien, corregirse. Eso es todo. ¿Qué hace usted si va caminando y se cae en un charco? ¿Se queda ahí acomodándose en el charco? No creo. Levántese, cámbiese de ropa y ahora cuando camine por esa vereda o esa calle, usted ya sabe, amén, que ahí hay un charco. Y que si no tiene cuidado se puede resbalar de nuevo. Entonces es bien importante. No debemos de temer la voz de Dios. Eso fue lo que le pasó al hombre en el Edén. Pero es triste cuando tenemos una vida religiosa, que vivimos en una iglesia, pero vivimos practicando el pecado. Pero creemos que por venir a la iglesia y por hacer algunas cosas buenas, nosotros somos salvos. Pero en el fondo sabemos que no. Porque cuando nos confrontamos con Dios, tratamos de huir de Dios, cosas que no debemos de hacer. Vamos a Génesis 3, 8 al 10. Dice la Escritura, el 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. 9, mas Jehová, Dios, llamó al hombre, la voz de Dios, llamó al hombre y le dijo,
¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? 10. Y él respondió, oí tu voz. La oyó, hermano. La oyó. ¿Pero qué dice? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Muchas veces se oye la voz de Dios, pero estamos mal. Pero en lugar de levantarnos y decirle, Dios, estoy mal. Ya tú lo sabes, pero te lo confieso, estoy mal. Ayúdame. Más bien tratamos de escondernos. Tratamos de escondernos y allí fracasamos. Y vemos un ejemplo claro. Cuando Dios llamó a Saúl, lo ungió por rey a través de Samuel. Él empezó bien, hermano. Dios le dio tremenda victoria. Fue a la guerra, le dio tremenda victoria. Pero al pasar el tiempo, Dios le dio nuevas órdenes a Saúl. Pero Saúl se dejó engañar por el enemigo. Dio lugar a un espíritu de temor. Hermano, el temor tenemos que reprenderlo y derrotarlo, porque no, él nos derrota a nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Dios le mandó a través de Samuel una misión que fuera a acabar a un pueblo que se llamaba Amalek, que no dejaron nada. ¿Y qué pasó? Y fue, pero le dio una señal. Le dice, espera 7 días, 7 días, que es lo perfecto, ¿verdad? 7 es lo perfecto. Y espera hasta que yo llegue y te diga lo que Dios dice. Oiga bien, hermano, tengamos mucho cuidado. No digo que nada nos infunda temor, ni las acciones de las personas, ni lo que dicen las personas, las voces que nos hablan. Cuidémonos, porque al final del día nosotros vamos a pagar la factura. No la persona que me estuvo ajorando, me estuvo fastidiando, hasta que me hizo huir. Entonces dice que Saúl empezó a ver que se le desertaban los soldados. Entonces le pasaban para otro pueblo. Entonces él dice, tráigame el buey, el sacrificio. Voy a ofrecerlo delante de Dios. Él no era sacerdote, él era rey. Dios jamás le mandó a través de Samuel que hiciera un sacrificio. Le dijo que lo esperara 7 días. Y Dios nunca llega tarde. Podrá llegar en el último segundo en el tiempo de Dios. Pero Dios nunca va a fallar. Dios nunca va a mentir. Si no ha llegado es porque todavía falta. Todavía falta. Entonces, ¿qué pasó? Déjeme llevarlo rapidito. Le trajeron el sacrificio y lo ofreció. Terminando de ofrecerlo estaba cuando llegó Samuel. Y le dice, locamente has hecho. Porque hoy Dios iba a firmar tu reino. Mas tu reino no será firme. ¿Por qué? No esperó. Después de eso tuvo otro problema. Que trajo al rey vivo, trajo vacas, trajo ganado, trajo cosas materiales. Y la orden era que erradicara todo, que exterminara todo. Y cuando llegó Samuel, sale el rey y le dice, tu siervo hizo como Jehová le mandó. ¿Verdad? Y de momento, y dice, ¿y qué son esos berridos que yo escucho? Oiga bien. El pueblo lo ha traído. ¿A quién le dio la orden Dios? ¿A él o al pueblo? Imagina que Dios me mande algo a mí y yo no lo haga y digo, no, la congregación. ¿Usted cree que eso me va a salvar a mí? No, la orden fue a mí. Entonces le dijo, y hasta el rey había traído. Entonces vino Samuel y mató al rey. Y dijo a irse, porque le dijo, hoy Dios te ha desechado. Le dice, bueno, yo sé que ya Dios me ha desechado, pero hónrame tú enfrente del pueblo. Mire qué engaño. ¿De qué me sirve a mí que alguien me honre ante la gente y ante Dios estoy caído? ¿De qué me sirve? Es perder el tiempo. Entonces cuando Samuel dijo a irse, le tomó el manto y se le rasgó. Y Dios le dijo, hoy ha rasgado Dios tu reino de ti. Y se ha buscado otro prójimo mejor que tú, el cual hará lo que Dios le mande. Y hermano, no escuchó la voz de Dios, no la obedeció, oyó otras voces, se dejó ir por otras influencias y no por la dirección de Dios.
que es la que debemos de seguir. Van a haber estrechuras, hermano. Pero repito, la Escritura dice, Dios no nos va a dejar venir una prueba más fuerte que la que podamos llevar. Junto con la prueba está la salida. Solo es que hay que buscarla. Amén. Así que es bien hermoso. Volvamos acá a Génesis. Ellos escucharon la voz de Dios. Se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea que estaban mal porque habían pecado. Sin embargo, mire lo peor que hicieron ellos. Génesis 3:7. Mire lo peor que hicieron ellos. O habían hecho, ya habían hecho eso, pero aún así tuvieron miedo y se escondieron. Porque todo lo que nosotros hagamos, las obras que nosotros hagamos no sirven de nada, si no son las que Dios hace en beneficio de nosotros, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Dice aquí, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos por causa del pecado. Entonces, mira lo que habían hecho ellos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Están bien cubiertitos ellos, pero cuando Dios los confrontó y les habló, se escondieron. Porque aunque estaban cubiertos físicamente, en su corazón estaban desnudos. ¿Por qué? Porque si Dios no nos justifica a través de la sangre de Cristo en el Calvario, nada nos puede santificar. Nuestras obras no nos santifican, no nos justifican. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando usted siente que Dios le habla, pero le da como huir, no huya, hermano. Al contrario, corra a Dios. Venga a Dios. Confiésele. Dígale, Dios, estoy mal, ayúdame. Dios siempre está ahí, hermano, con los brazos abiertos para recibirlo. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La voz de Dios, hermano, nos fortalece. Siempre nos fortalece. A veces, aunque nos reprenda, pero nos fortalece. Usted sabe que la profecía cumple 3 objetivos. Una profecía de Dios. Una persona habla de parte de Dios, cumple 3 objetivos. 1, exhortación, consolación y edificación. Exhortación, consolación y edificación. Esos son los 3 elementos que deben de estar dentro de una profecía que alguien le da a usted. No le va a venir a crear confusión o a decirle cosas lejos de lo que usted, amén, está ya recibiendo de parte de Dios. Porque Dios ya le ha estado hablando a usted. Entonces Dios viene y como que le confirma, le aclara a usted lo que necesita saber de parte de Dios. Daniel 10, versículo 19. La voz de Dios dijimos que nos fortalece, ya sea a través de la palabra, ya sea a través de un cántico, ya sea a través de un testimonio, que nos expongamos para escucharlo. Dios siempre nos va a fortalecer la fe con su voz. Daniel 10, 19. Y me dijo, muy amado. Dios me hace ver que soy amado, que no me ama por mis cosas buenas, sino porque Él es bueno. En esto muestra Dios su amor para con el hombre, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más le dijo? Muy amado. ¿Qué más le dijo? No temas, no temas. ¿Qué más le dijo? La paz sea contigo. O sea, has perdido la paz. Yo te la doy en este día. La paz sea contigo. Pero luego viene y le dice, esfuérzate. Ya lo ha estabilizado, diciéndole que lo ama, diciéndole que la paz está con él. Ahora que ya está estabilizado, ahora empieza a levantarlo. Él dice, esfuérzate. Nuestro Dios es hermoso, hermano. No demanda ahí solo y no puede usted, pero Él tiene que hacerlo. No. Hay un tratamiento, hermano. Primero lo fortalece, lo apapacha. Amén, lo acaricia con su gracia, con su presencia. Y luego ya le está dando ánimo para que se vaya levantando, para que vaya levantando hasta que usted logra lo que Él quiere hacer en usted. Oiga bien, le dice, esfuérzate y aliéntate. Anímate, no te desanimes. Fallaste en una cosa, fallaste en 2, pero estás vivo, estás aquí y yo estoy aquí para ayudarte. Ese es el Dios que yo conozco, hermano. Ahora, claro, cuando uno se vuelve rebelde y no quiere la gracia de Dios, no quiere el favor de Dios, entonces no es que Dios lo haga, sino que simplemente yo me aparto de Dios y caigo en las manos del enemigo. Y Satanás no está jugando, hermano. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Solo espera que yo me salga y ahí me hace añicos, me hace su agosto.
Pero mire cómo sigue aquí. Después que le dice, esfuérzate y aliéntate. Y luego le dice, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Qué hermoso es, hermano, cuando uno está pasando tiempos difíciles y uno oye esa voz de Dios a través de cualquier medio, de la palabra leída, de la palabra oída, de la palabra cantada, de la palabra testificada, y uno sabe que es Dios que le está hablando. Y sabe que algo está pasando en la vida de uno, lo está renovando, lo está fortaleciendo. Cantares 2, 8 al 13. Mire, 8 dice, la voz de mi amado. ¿La conoció? La voz de mi amado. O sea, Dios me está hablando. Dios está hablando. Voy a poner atención. Él tiene esa fortaleza para mi vida, para mi hogar, para mi matrimonio, para mi familia, para mi compañía, para mis estudios, para mi negocio, para todo en la vida. Él tiene esa fortaleza. La voz de mi amado. Esa tiene exclamación. Y aquí Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. 9. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí, oiga bien, está, note el acento, está tras nuestra pared. Usted se siente oprimido usted. Se siente cautivo, afligido, angustiado. Pero Dios está detrás de esa pared. En otras palabras, Él siempre está velando por nosotros. Está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando. Mi madre usaba esta palabra. Atisbando es estar velando. Estar velando. ¿Ah? Nadie sabe, pero yo estoy viendo, estoy velando. Y en el momento oportuno, yo voy a estar ahí para cuidar. Amén. Una vez que fuimos a una tienda de ropa, mi niña Damaris, ahora es una mujer, una madre de familia, ella tenía como unos 7 años posiblemente. Y fuimos con mi esposa y ella, mi esposa me dejó encargado de cuidarla, porque a la mujer le gusta ver un poquito en las tiendas. Y me dice, cuídala. Y claro, y yo solo a eso me dediqué. Y le dije, mi amor, no vaya a ir lejos. Vaya cerquita donde usted me vea. Pero yo no hacía nada, ni buscar nada, no, que solo andarla velando, porque yo cuidaba a mis hijos, hermano. Uno tiene que cuidar a sus hijos. Es su familia, es lo mejor que Dios le ha dado después de la salvación. Entonces, pero en un momento, ella se embelezó en alguna cosa, viendo alguna cosita y se descuidó. Entonces yo me escondí. Y solo viendo, pero viéndola, ¿verdad? Viéndola. Ella caminaba y yo iba buscando, pero un poco escondidito, pero viendo. Cuando de momento como que se acordó. Y vuelve a ver y no me miraba. Yo sí la miraba. Ay, empieza a correr para todos lados. Desesperada. Pasó por mi lado y no me miraba. Porque cuando uno está desesperado, se ofusca. Entonces, pues cito eso para decirle que esto es lo que está hablando. Dice que el Señor está ahí detrás de nuestra pared. No estamos afligidos, no estamos solos, no estamos confundidos, no hayamos qué hacer. Ahí está Él velando, porque Él sabe lo que va a hacer en nosotros. Porque Él todo lo que permite, lo permite con un propósito positivo para nosotros, para nuestra familia. Hermanos, si no fuera por problemas que hemos vivido, no hubiéramos pasado lo que hemos pasado y hemos experimentado para la gloria de Dios. No hubiéramos crecido quizás, si no hubiera sido por situaciones difíciles que pasamos. Si no hubiera sido por un accidente de tránsito. Si no hubiera sido por diferentes razones aparentemente negativas, no hubiera sucedido. No hubiéramos conocido personas específicas. No hubiéramos tenido oportunidades. Por eso es que la Escritura dice que demos gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad del Señor. ¿Sabe cuándo no es la voluntad del Señor? Cuando son consecuencias del pecado. Ahí es otra cosa. Porque son consecuencias. Pero cuando son cosas que Dios permite que sucedan, Dios tiene propósitos. No lo entenderé en el momento, pero lo entenderé después. Amén. Así que es bien importante. Dice atisbando por la celosía. Está mirando por la ventana, atisbando por la celosía. 10. Viene el consuelo, viene la fortaleza. Mi amado habló y me dijo, levántate. Y viene la motivación. Oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno.
Se ha mudado la lluvia, se fue. Se ha mudado, el invierno se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores. Tiempos diferentes, hermano. En el andar de la vida cristiana hay tiempos de borrascosos, pero hay tiempos también de valles llenos de flores, llenos de riachuelos, llenos de bendición, llenos de alegría, hermano. De todo, es bien surtido para que nadie se acostumbre a una cosa nada más. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Yo le voy a decir una cosa, uno de los problemitas que tenemos, y digo tenemos porque no somos perfectos todavía, ¿verdad? Los latinos especialmente, es en el área de administración. Somos buenos para trabajar, gracias a Dios. No le hacemos mala cara a ningún trabajo, le metemos mano, todo trabajo que sea decente, que sea honesto, que no sea inmoral, que no sea cosas indebidas, ¿verdad? De vender harina, sobrecito. Somos trabajadores, yo me siento no orgulloso, pero sí satisfecho de ser latino. Amén. Pues trabajo es trabajo. Somos esforzados, somos inteligentes, somos emprendedores, somos tremendos. Hermano, usted es tremendo, hermano. Usted es tremendo. Pero una de las cosas que a veces nos afecta es la mala administración. La mala administración. Y siempre, oiga bien, siempre decimos en futuro, Dios va a proveer. No, hermanito, no, Dios no va a proveer. Dios está proveyendo todos los días. Aunque sea un poquito, pero Dios está proveyendo. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a manejar lo que Dios te da? Eso es otra cosa. Y una de las cosas que yo he aprendido en mi vida personal es que de la manera que lo he aprendido algunas cositas en la administración fue a través de escasez, a través de tiempos de escasez. No por infiel a Dios, no por vago, sino porque tuve que pasar, Dios me hizo pasar por situaciones donde nos vimos ni siquiera un agua en una botella en mi nevera. Orando, ayunando, metido con Dios, lleno del Espíritu Santo, sirviendo a Dios en evangelismo, sirviendo a Dios en diferentes áreas. No estaba en pecado, pero estaba pasando, me llevó a pasar un tiempo bien difícil. Y ahí fue donde yo aprendí y experimenté. No porque está en un libro, sino porque lo experimenté. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Déjeme, no están en mis planes, pero déjeme contarle un poquitito. No me gusta casi hablar de mí, pero cuando son experiencias que podrían servirle a usted, pues un segmentito. Mi esposa recién había dado a luz a nuestra primera hija. Los dos trabajábamos en la misma compañía en diferentes departamentos. Nos negaron el disability que le llaman, o sea, el pago que le paga el seguro, que le da el seguro a uno cuando la esposa pues va a maternidad. Y se habían equivocado por un día. Miren qué cosa. Mi esposa tenía exactamente la cantidad de tiempo para cualificar. Pero en la oficina administrativa se equivocaron la fecha de un día. Y por ese día me estancaron el cheque para ella. Pasé el primer mes, nada, solo con lo que yo traía a la casa. Segundo mes, nada. Tercer mes, hermano, había que pagar renta, había que pagar seguro, había que comer, la niña acababa de nacer, había que comprar fórmula. Me empecé a ver, hermano, realmente que si diezmaba, no compraba la fórmula para mi hija. Si diezmaba, no comía. Y me puse a ponderar el asunto. ¿Yo qué hago? ¿Punto y como? ¿O coma? ¿O soy fiel a Dios? Porque el asunto es, hermano, a veces Dios no está buscando la cantidad de dinero mío. No, está buscando mi fidelidad. Puede ser 5 pesos. Pero cuando usted no tiene nada, con esos 5 pesos usted va a hacer una compra. Pero Dios nos va a probar
Qué triste cuando no tenemos la fuerza y no pasamos la prueba. Quedamos mal. No llegamos al punto que Dios quería llegarnos para que subiéramos un peldaño más en nuestro crecimiento, en nuestra fe. Allí uno se desprende de lo material. Ahí uno pierde el amor por lo material. Esto es un trapo viejo. Esto nada. Esto lo puede comprar en una de segunda. A 10 pesos, 5 pesos. ¿Qué? ¿Y quién va a preguntar? ¿Cuánto diste por eso? Yo le digo, 5 pesos. ¿Y qué? ¿Verdad? Ahí aprende uno a dejar de quebrar, hermano, el orgullo. Ahí es necesario. Si usted no pasa por eso, mejor que pase luego y no después. Hermano, yo recuerdo, tenía yo los sobres en la iglesia me daba una cajita con los sobres de los diezmos. Saqué el sobrecito y ponía exactamente lo que daba para diezmo, era lo que tenía para la fórmula de la niña. Ay, hermano. Ponía y diezmábamos, nos quedábamos sin nada. Y Dios comenzaba a proveer de una manera, pero milagrosa. Me dijeron que fuera a una oficina del gobierno a solicitar ayuda, que daban leche, fórmula y algunas cosas de alimentos. Fui y por $5 me dijeron que ganaba mucho. Y me dijeron que no calificaba. Entonces dije, bueno, está bien. Cuando dije dar la vuelta, una señora muy buena intencionada viene y me dice, ¿no calificó? Me dice. Y yo le digo, no se preocupe, me dice, yo le voy a ayudar. Deme la aplicación. La rompió, la echó a la basura. No se preocupe, yo le voy a ayudar. A los días me llega a la casa un sobre lleno de cheques para comprar fórmula. Pero yo sabía que no cualificaba. Por 5 pesos, pero no cualificaba. Hermano, Dios nos va a llevar a un punto donde nos va a probar. A ver qué va a hacer usted. Y no es que fulano sepa o que no sepa. Usted sabe. Aquí adentro usted sabe. Amén. Me llegaron a la casa el paquete de sobres. El sobre, digo, con los paquetes de cheques. Ya los revisé, venían por fechas para cada semana. No teníamos nada. Me voy para el supermercado, hermano, con los que me tocaban para ese día. Cogí de los estantes las latitas, la fórmula, y las puse ya listos para pagarla. Y cuando las iba a pagar, sentí bien fuertemente que Dios me dijo, no. Las cogí con cuidado, con paciencia, ni siquiera las tiré, sino las cogí de nuevo en la cajita y las fui a poner una por una con paciencia, con dolor en mi alma. Llegué a la casa, rompimos los cheques. Eso no era de Dios, hermano. Eso no era de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. No, seguimos así, hermano. No tengo el tiempo, pero yo les voy a contar muchas cosas. Pasamos ese tiempo, hermano. Yo debía $50 a una persona que iba a llegar a dejarme un forro que había ordenado para un mueble, que lo había hecho, el trato lo había hecho antes de que entrara en la situación. Uno tiene que tener palabra, hermano. Aunque es sin nada, pero usted tiene que tener palabra, hermano. Cuando llegó la persona bien contento y me puso el forro en un sillón, y yo saco, hermano, lo tenía guardado en un sobrecito porque hay que hacer, cuando usted, hermano, su palabra, hermano, es su carácter. Lo saqué y se lo di, pero con dolor en mi corazón, hermano. Yo lo contaba, pero deslizaditos así, los contaba hasta que se los di y me quedé sin nada, hermano. Pero mire cómo Dios obra, hermano. Se fue la persona y yo pues me quedé como el náufrago, chinchulancha. O sea, sin nada. Al rato tocan el timbre, hermano. Era el hombre que venía y me dio una ofrenda. Pero no porque veo carita de visco, de hambre, o porque le dije, ay hermano, estoy pasando una situación difícil. Ay hermano, es que mire que nadie me ayuda. Es que no, hermano. Cuando está en esas situaciones, usted no se queje con el hombre. No se queje con nadie. Recuerde la tsunamita. No se queje con nadie. Dios sabe su situación, hermano.
Alabe a Dios, hermano. Adore a Dios, hermano. Amén. Ayune con más facilidad porque no hay que comer. Amén. Ayune. Ayune. Regresa el hombre y me da una ofrendita. Hermano, con esa ofrenda me fui a comprar la fórmula. Primer paso. La siguiente semana encuentro el buzón. Yo tengo todavía esa carta guardada ahí. Estamos hablando de 40 y algo de años ya. Un sobre que solo venía destinatario. Venían $20. Mire, hermano, cuando usted no tiene nada, $20. Como que le den $1,000 ahora. ¡Wow! Oiga bien, $20. Inmediatamente fui a comprar, a hacer una compra de comida. Aparté los $2 de diezmo, que son de Dios, porque dice el libro que le pertenecen a Dios, y mi ofrenda de mi corazón. Y con esos $17 hice una compra, hermano, pero muy buena. Que hoy, olvide, no, ni siquiera 2 cafés detrás de Starbucks. Amén. Y así sucesivamente fuimos, hermano, pero caminando al día. Aprendí lo que se llama un día a la vez. Un día a la vez. Cuando llegó el momento, pasamos la situación. Nos vino el cheque de un solo y hasta nos vino una semana más el cheque de mi esposa. Por alguna razón. Pagamos nuestro seguro del carro, pagamos todas nuestras deudas. ¿Y sabe qué, hermano? A los días me cambiaron de posición en mi trabajo. Me dieron un trabajo de ingeniería, $3 la hora de un solo para arriba. A mi esposa Dios le abrió la puerta, otro trabajo en otra compañía, ganando más que lo que yo ganaba todavía. Y Dios empezó a bendecirnos, a bendecirnos, a bendecirnos. Hermano, la Escritura dice que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Hay gente que está feliz y todavía mientras tiene un par de pesos. Vea que no tenga nada. Vea que como Job, lo primero que le dio fue a la familia, lo material. Después a la familia. Después hasta la suegra. Bueno, la suegra no se menciona, ¿verdad? Necesitamos esforzarnos y oír la voz de Dios. Para que a través de la voz de Dios vayamos aprendiendo a ser formados por Dios. Hay muchos hermanos que a veces no nos dejamos formar, ni sabemos qué es eso. Queremos hacer lo que queremos, como queremos, cuando queremos. Tal vez no es maldad, pero es impaciencia algunas veces. Y a veces lo echamos a perder. Lo echamos a perder todo por no esperar en Dios. Los que esperan a Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Dios sabe cuándo suplir, Dios sabe cuándo quitar, Dios sabe cuándo multiplicar, Dios sabe por qué lado, qué tornillo apretar en nosotros. Y uno de los tornillos más complicados para nosotros es el dinero. Todo está bien que nos toquen el dinero. Y a veces no porque no tengamos, sino porque queremos más. Tremendo, ¿verdad? El amor al dinero, no al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Yo les motivo y les urjo, amados hermanos, hoy más que nunca, vamos entrando en una recta final, hermano, donde vamos a necesitar aprender a establecer y mantener una relación personal con Dios. Vamos a tener que aprender a conocer personalmente la voz de Dios allá en lo profundo de nuestro ser, en el discernimiento de espíritu. Conocer cuándo es Dios y cuándo no es Dios, aunque parezca. Pedir a Dios que nos dé la sabiduría administrativa para que no dejemos que lo material nos absorba y al final nos destruya. Amén. Una de las cosas que Dios hace y es bien bonito cuando Dios lo despoja a uno, lo despoja de lo material. Usted pierde el amor a las cosas materiales. Si las tiene, bueno. Si no las tiene, da igual. Da igual. Amén. Da igual. El orgullo se baja. Por eso es que la Escritura dice, Isaías 40, preparad el camino a Jehová. Enderezad calzada a Jehová.
todo valle, toda comodidad. Muchos cristianos hoy en día en todo el mundo se han acomodado. Están bien cómodos. Ya no quieren ni servir a Dios, ya no quieren, porque no oyen la voz de Dios. Ya no la oyen, ya no la oyen. Todo valle, álcese. Todo monte, gente que se encopeta. Wow, ha prosperado tanto que ahora ya ellos son muy finos, ¿me entiendes? Ahora ya no se acuerda cuando usaba bicarbonatos en lugar de desodorantes. Ahora ya solo usa perfumes franceses, amén. Ya cosas muy tremendas, ¿no? Antes todo era bien apreciado, ahora no, ya come gourmet, ¿me entiendes? Ya no, cosas ya hot dog, de esos que le gustaban antes, de los que vivían, ¿no? Antes. Ahora ya no, ahora está bien, hermano. Si Dios lo ha prosperado, goce lo que Dios le ha dado, hermano. Porque si se muere mañana, ahí va a quedar, hermano. Se lo va a gozar otra persona. Gócelo. Dios lo ha bendecido, coma bien, vista bien, no para vanidad, para ser mejor que los demás, no, pero desde el gusto que usted quiere, sin caer en vanidad. ¿Puede comprar un buen carro? Compre un buen carro, hermano. ¿Por qué no? Si tiene la plata para hacerlo, Dios lo ha bendecido, hágalo. Ahora, si lo que quiere ya andar detrás echándole el humo a los demás que deja ahí los hermanitos, ahí sí tenga cuidado. Pero no, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a oír su voz, que nos ayude a oír su voz en las diferentes formas que Dios nos habla. Dios nos llamó con propósitos, hermano. Dios nos llamó con propósito. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios tiene propósitos. Dios lo ha traído a usted con propósitos, pero tiene que tener paciencia, hermano. Paciencia. Porque no esperamos, hermano. Nos desesperamos. Mire Sara, hermano. Sara esperó 25 años, hermano. 25 años esperó. La promesa de Dios. Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, un descendiente. A los 25 años Sara se desesperó. Se desesperó. Y le dice, usted sabe la historia, agarra a Agar, a la sierva, y le dice al marido, mi amor, hazme el favor. Acuéstate con Agar. Y el viejo de sinvergüenza dice, bueno, a veces hay que sacrificarte. Mire cómo está el mundo ahora mismo. Los descendientes de Ismael. Dios jamás le había dicho eso. Dios le dijo que le iba a dar a uno nacido en casa, no un hijo de una sierva. La regó. La regó. Nosotros echamos a perder las cosas porque queremos apresurarlo. Tranquilo, hermano. Usted solo es responsable, yo solo soy responsable de lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha llegado. Si no ha llegado, bueno, Dios, cuando llegue, entonces yo respondo. Esperar en Dios. Esperar en Dios. Esperar cuesta, hermano. Pero no esperar cuesta más. Porque original tiene que hacerlo y ya no. ¿Cómo iba a salir original? Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios tenía planes con usted, conmigo. Cada uno de nosotros, usted pasó lo que pasó en la vida, porque Dios lo traía por ahí para formar esa vasija que Dios tiene y está preparando para usarla, hermano. No es como usted piensa, hermano. No bote los pelos pensando tanto. Es como Dios piensa. Mejor busque cada día, Dios, enséñame tu senda. Enséñame, oh Dios, tu senda. Guía mis pasos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Amén. ¿Y qué más? Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios tiene planes hermosos para cada uno de nosotros, hermano. No meta su mano en los planes de Dios, hermanos, que los va a arruinar. Espérese, hombre, espérese. Que cuesta esperar, ¿verdad? Cuesta esperar, pero cuesta más no esperar.
y quebrarse la quijada y después volver a hacer lo que debió haber hecho antes. Esperar. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios da fuerza al caído, al afligido, y multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versión TLA, mis planes para ustedes, solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar, lleno de bienestar. Amén. Imagínense que José en Egipto hubiera tomado las cosas personal. Hubiera vivido amargado con sus hermanos, amargado con la mujer de Potifar, porque lo acusó de violación injustamente. Amargado con el copero del rey, que él le reveló el sueño, pero él se olvidó de él, hasta los 2 años se acordó. Este era el plan de Dios, hermano. Ese era el plan de Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando vinieron los hermanos en el tiempo de la crisis de la hambruna, ellos no conocieron a José, pero José sí los conoció, rapidito. Pero ¿sabe qué? Ya había madurado José. Él no dijo, ahora me la de Egipto. Llegó, Jehová me los entregó en mi mano, ¿verdad? Porque a veces los demos caber a nuestro gusto, ¿verdad? Era una autoridad, podía matarlos. Pero ¿qué pasó? Cuando se dio a conocer a ellos, y ellos le dijeron, pues se paniquearon, asustados. Él les dijo, y me gusta eso, esa es madurez. Les dice, no os pese haberme vendido para acá, porque no me enviasteis vosotros, sino que Dios me envió para preservación de vida. Cuando maduramos en Dios, no estamos rencorosos, hermano, con todo el mundo rencoroso. No, más bien agradecemos a Dios porque Dios usó martillos humanos para que nos dieran duro. Nos dieran duro. A veces hay personas que se levantan para darnos duro, hermano, y nos dan duro. Pero no nos amargamos. No decimos gracias a Dios porque usaste a esta persona. A mí me han pasado muchas cosas en mi andar en la vida. A mí me hicieron daño muchas personas. Pero yo no estoy me acuerdo con dolor y molestia y que sí, que Dios los bendiga y que les caiga un rayo. No. Yo me acuerdo de que pasé tiempos bien difíciles y que Dios usó a estas personas para bendecir mi vida. Ellos no se dieron cuenta. Pero Dios me bendijo a través de la grosería, a través de la crueldad, a través de la traición, a través de cosas negativas. Pero eso me ayudó a crecer, a madurar, para no vivir amargado. Me ayudó a crecer. Ya que no crecí en la estatura, tengo la oportunidad de crecer en lo espiritual, en la madurez. Y esto no quiere decir que yo lo alcance todo. No, hombre, yo soy un niño, estoy aprendiendo todavía. Estamos aprendiendo. Pero hermano, necesitamos. Le urjo que busque a Dios y dígale, Dios, ayúdame a conocer tu voz. Ayúdame, Señor, a oír tu voz en lo profundo de mi corazón. Que ningún demonio me engañe, que ninguna persona en son de profeta o de profetisa me engañe. No, que yo discierna cuándo eres tú y cuándo no eres tú. Y cuándo es tu tiempo y tu sazón. Amén. No por madrugar amanece más temprano, hermano. Todo tiene su tiempo y todo lo hizo perfecto en su tiempo. No en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Vamos a terminar. Voy a dejar aquí, solo voy a decir este versículo antes que nos vayamos. En Romanos 12, versículo 2, la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es una, hermano, pero esa voluntad de Dios tiene que ser agradable y tiene que ser perfecta. ¿Cuándo es agradable? Cuando es como Dios quiere que sea. ¿Cuándo? Cuando es en el tiempo que Dios quiere que sea. Amén.
Termino con esto. Una vez un campesino estaba descansando y vio en un arbolito que una oruga estaba apenas abriéndose la ranurita en la casullita esa, la oruga, ¿no? Y empezó a ver unas patitas que empezaban a salir. Pasó mediodía y no hubo mucho progreso. Más que salieron unas cuantas patitas, pero nada más. Entonces él, buen intencionado, cogió una hojita de afeitar y le cortó, la abrió y la sacó. Esa mariposa jamás voló. Anduvo arrastrada porque solo tenía fuerza en las patitas que había sacado antes que la persona que le quiso ayudar la sacó. Hermano, Dios sabe cuál es el trato que tiene con cada uno de nosotros. Dios sabe cuál es el plan que tiene con cada uno de nosotros. Dios no se equivoca, hermano. Jamás se equivoca. Salmo 138, versículos 8. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me asirá tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sabe qué es lo que yo quiero en mi vida, hermano? Una sola cosa: agradar a Dios. Y que Dios cumpla su propósito en mí. Lo que Él quiera, como quiera, donde quiera. Eso es todo lo que yo busco en Dios. No que me vean, no que oigan, no que digan like o dislike. Digan lo que quieran. Que Dios esté agradado en mi vida. Que yo pueda oír su voz allá en lo profundo de mi espíritu y mi corazón. Saber que es Dios que me está guiando en la vida. Que es Dios que me está respaldando en la vida. En mi vida personal, vida matrimonial, vida familiar y en todos los aspectos. Todo lo demás es secundario. Inclínese otro momentito, mi amado hermano. Gloria a Dios. Esa canción a mí me bendice tanto. El alfa, la omega. Yo quiero que gobiernes mi vida. Ese es mi deseo, que Dios gobierne mi vida. Que no sea lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero. No, que Él gobierne mi vida, mi familia, mi hogar, mis metas, todo. Que sea Él, porque Él sabe, yo no sé. Él sabe mi mañana, yo no sé desde aquí a media hora, no sé nada. Él sabe mi futuro. Él me conoce. ¿Qué tal si le decimos juntos, hermano? Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero, Señor, que gobierne mi vida. En sacrificio A ti. Aleluya. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva Yo en tu voluntad. Digámosle, hermano. A ti. El alfa y la No hay omega, nadie antes de ti ni después de ti, Señor. Principio y el fin. Por eso a ti es que acudo, Dios. Y el gran yo soy. El único y soberano Dios del universo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me entrego, Dios. quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio A ti, Jesucristo. Quiero que tú ordenes. Dios amado, mira tu pueblo, Señor. Mira los tiempos que estamos viviendo, Dios. Ayúdanos a rendirnos, a entregarnos totalmente a ti, Señor. Yo quiero que Sí. gobiernes mi Mi
oh Dios Todopoderoso. Quiero que tú ordenes mi Caminar, que siempre viva yo en tu voluntad. yo quiero, que gobiernes sí Señor, mi vida. me doy en sacrificio a ti, Jesucristo amado. Quiero que ordenes mi Mi caminar, que siempre viva yo en tu voluntad. Sí, Quiero que sí Señor, vivir. gobierna mi vida, gobierna mi hogar, mi matrimonio, mi familia, tu congregación preciosa. Dios santo, las misiones, gobiernalas tú, Dios. Quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva Yo en tu voluntad. que Siempre, siempre viva que siempre, en tu siempre, 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 oh Dios. voluntad. Gracias. Que siempre viva en tu voluntad. Gracias. Gracias. Quiero hacer una invitación, hermanos. No sé, entre nosotros hay alguien que nunca ha recibido a Jesús o lo ha recibido, pero usted está pasando tiempo de desierto, de decadencia, de frialdad y está estancado, hermano. Y usted sabe, lo siente y sabe que está volviéndose vulnerable para que el enemigo lo derrote. Pero hoy el Señor está aquí, hermano, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de poder, hermano, para levantarnos, para fortalecernos, para impartirnos, amén, aliento, fortaleza, sabiduría, revelación, fe, los dones de su Espíritu, amén, el fruto de su Espíritu, para que podamos renovarnos, fortalecernos y seguir firmes hacia adelante, hermano. Hoy más que nunca debemos de estar firmes en Dios. Tenemos que renovar esa relación personal con Dios, no dar lugar al enemigo. No sé, hermano, que después de tantos años que hemos servido a Dios, nos vayamos a descuidar y como dijo Pablo, no sea que habiendo sido heraldo de mucho, yo mismo venga a ser reprobado. Sería triste, hermano. Es tiempo de aferrarnos a la mano del Señor y caminar juntamente con Él, hermano, cerca de Dios, en una relación personal sólida. ¿Habrá alguien entre nosotros que levantando su mano dice, yo quiero recibir a Jesús o yo quiero afirmar mi vida con Dios? Dios bendiga, mi hermano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Hermano, Dios está aquí con sus brazos abiertos para recibirnos. Usted está pasando un tiempo de debilidad, de flaqueza. El Señor está aquí para ayudarnos. Él nos extiende su brazo para levantarnos, para impartirnos esa fuerza que necesitamos. ¿Habrá alguien más entre nosotros? Todos estamos firmes en Dios. Todos estamos en fuego, hermano. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Usted que está en línea igualmente, ahí donde se encuentra, abra su corazón y deje que Dios tome el control de su vida. Él es el único que puede hacerlo. Nosotros no podemos, por eso lo necesitamos a Él. Pero Él está aquí para ayudarnos. Vamos a hacer la oración de entrega. Yo lo voy a conducir. Usted desea hacerlo ahí donde está, pues hágalo y dígale, Señor Jesucristo, hoy he oído tu voz y reconozco que te necesito, que necesito renovar mis fuerzas en ti. Hoy renuncio a todo pecado, a toda negligencia, a toda situación que no te agrada en mi vida. La someto a ti, Señor, y te pido que me perdone y que me limpie de todo pecado. Y que te entrones en mi corazón. Te recibo una vez más en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Gobierna mi vida de ahora en adelante y dame la sabiduría para mantenerme firme en ti y conducir a mi familia también, Señor, por senda de rectitud. En el nombre de Jesús, ayúdame
a conocer, a reconocer, a discernir tu voz y a ser siempre dirigido por tu voz ahí en lo profundo de mi ser. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Hoy nos vamos de aquí creyendo lo que Dios dice, que somos benditos, somos saludables, somos fuertes, somos ungidos, estamos habitando al abrigo del Altísimo, orando bajo la sombra del Omnipotente, y que en todas las cosas somos más que vencedores. Que la paz de Dios sea con todos. Muchas bendiciones. Amén.